Bueno, vamos a viajar como ocurre cada viernes con la idea de seguir entendiendo qué es lo que pasa con esta guerra entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que escala a nivel político también y escala a nivel económico. Te contábamos hace un par de horas nada más, ayer, el impacto que estaba teniendo en la comercialización exterior de la provincia de Santa Fe, sobre todo con algunas industrias lácteas. ¿Qué va a pasar en este conflicto que se dilata? Además, esta posibilidad que se ve cada vez un poco más lejana de que Ucrania integre el bloque europeo. Vamos a tratar de entender todo esto con nuestro analista internacional Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, esperando a ver qué pasa, porque parecía que había avances, que había reuniones para tratar de frenar el conflicto, sin embargo, esto se viene dilatando. Y yo diría que al menos por un tiempo va a continuar así. Hay varias cuestiones que para Rusia son vitales, que de alguna manera, para explicarlo sencillo, cuando uno aporta tanto a una cuestión espera resultados, y bueno, es un poco lo que está viendo Moscú, tratar de cumplir con todos los objetivos, dado sobre todo el gran costo que está pagando por esta invasión en Ucrania. Y por otro lado también algunas cuestiones que habíamos anticipado respecto de qué es lo que nos va a afectar más como mundo y qué es lo que se va extrapolando, que tiene que ver, por un lado, por el tiempo que perdura obviamente esta situación, como decíamos recién, y por otro lado con las consecuencias que se van gestando y que van reconfigurando también el tablero político, no solamente de Europa, sino de Latinoamérica, a partir principalmente de los costos de los commodities, que como dije desde el primer momento es la parte que nos toca de alguna manera como afectada a nosotros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el petróleo? Porque también durante esta semana se habló muchísimo del acercamiento entre Biden y Maduro a raíz de la necesidad de contar con este recurso. Sí, la energía en general, la energía y específicamente petróleo y el gas natural licuado van a ser las dos cuestiones vitales en estos próximos meses. Nosotros tenemos un mundo con una industria todavía muy dependiente del petróleo y sus derivados. Si bien la matriz energética se está buscando cambiar, es un proceso lento y que de alguna manera todavía no está lo suficientemente maduro como para decir, bueno, voy a prescindir de esto. Y a partir de esta cuestión, los países y específicamente las potencias están tratando de suministrarse o asegurarse petróleo barato. Esto también lo hemos dicho, el petróleo de Venezuela es el petróleo más conveniente para Estados Unidos, porque es un petróleo, además de ser una de las principales reservas mundiales, es un petróleo que se encuentra muy cerca y que logísticamente es muy barato para este país. Entonces es una cuestión de dinero, por llamarlo de alguna manera. O sea, son estos casos en donde donde las cuestiones económicas le ganan a toda ideología. Y bueno, estamos viendo ahora un acercamiento de Estados Unidos a Venezuela a partir de esta necesidad de obtener petróleo desde una fuente económica. Y a partir de esto vemos también cómo quizás un alineamiento que había entre Venezuela y Rusia se flexibiliza para poder atender a estas cuestiones comerciales que obviamente para Venezuela son muy importantes, dado que las sanciones que se han aplicado sobre este aspecto en particular han perjudicado mucho a este país y puede ser una oportunidad para seguir adelante. Y además de eso también, quizás, y a veces por ahí no está bueno hablar de oportunidades en estos contextos donde hay muchas personas que no lo están pasando nada bien, pero quizás también pueda servir como una oportunidad para destrabar un conflicto que en nuestra región lleva estancado mucho tiempo. ¿Y qué pasa con Argentina? Porque obviamente este viaje del ministro Guzmán para reunirse con la Comisión Energética en Estados Unidos genera algún tipo de expectativa sobre si nosotros también vamos a poder vender petróleo de vaca muerta. Nosotros lo que tenemos, a diferencia de Venezuela, es más una promesa, por explicarlo de alguna manera. Nosotros tenemos un futuro bastante interesante en cuanto a la producción, sobre todo en vaca muerta, en tanto y en cuanto se consigan las inversiones. Entonces, por ahí la gira de Guzmán, como en muchas otras oportunidades, está más ligada a conseguir inversionistas
que quizás en este contexto de precios altos vean una oportunidad mayor de invertir en Argentina. Ahora esto también depende de cuánto se estiren ciertas cuestiones del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque las inversiones argentinas son a largo plazo, no hay una posibilidad de invertir y en los próximos meses estar obteniendo algo a cambio. Entonces estas cuestiones pasan en el caso nuestro más por lo que llega a durar el conflicto. Y en el tema de promesas, recién hablabas de una promesa, lo de Vaca Muerta. En su momento se le había hecho una promesa a Zelensky para poder integrar el bloque europeo. ¿Qué pasa con esto a raíz de que las negociaciones para tratar de destrabar el conflicto cada vez son más extensas? ¿Se va dilatando esta posibilidad? ¿Esta incorporación automática ya dejó de ser viable? A mí me da la sensación de que, además de que o sea, principalmente, más que otra razón, es el propio Zelensky el que está viendo lejana esta posibilidad, porque tanto la incorporación a la Unión Europea como la incorporación a la OTAN son dos cuestiones que Rusia no aceptaría. Entonces, me parece que, dado el desequilibrio que hay entre estos dos países en cuanto a una cuestión de poder, específicamente hablando, es poco probable que el gobierno de Ucrania pueda sostener una afirmación así con el poder militar de Rusia presionando por lo contrario. Hay que recordar que todos los últimos tramos del conflicto de Rusia y Ucrania, específicamente cuando surge el conflicto por la península de Crimea, vienen dados a un intento de la Unión Europea de incorporar a Ucrania, específicamente por el tema del gas, porque en ese momento el gasoducto Nord Stream 2 todavía no estaba construido y el único gas que pasaba desde Rusia hacia Europa Occidental atravesaba Ucrania, y el gobierno de la Unión Europea tenía constantemente problemas con quien era el presidente ucraniano en ese momento por este tema del gas. A partir de esto surge, hace ya varios años, todo este intento inicialmente de incorporar a la Unión Europea, que no era tan gravoso para Rusia como sí sería que se incorpore la OTAN. Son dos cosas bastante distintas. No obstante eso, Rusia en ese momento le dio un fuerte apoyo económico al gobierno de ese momento en Ucrania para que no vaya a la Unión Europea, sino que se quede de alguna manera en el ejido ruso, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, y ahí es cuando finalmente se empieza a desmadrar esta cuestión que termina con la invasión, porque luego de ese intento fallido de la Unión Europea interviene Estados Unidos, se da lo de Crimea y a partir de ahí empiezan las cuestiones separatistas del este y derivan lo que bueno ya conocemos hoy en día. La verdad que bueno que nos expliques el contexto, porque uno se queda siempre con una parte de lo que ocurre, con lo que se ve, que muchas veces lo charlábamos ayer con Carla, es un bombardeo de títulos y de imágenes muy impactantes, pero detrás de esto hay todo un trasfondo fundamentalmente económico, como bien lo menciona Juan Pablo en la mañana de hoy. Sí, verdaderamente lo hemos hablado muchas veces, si bien la política es el lugar donde se toman las decisiones, muchas de esas decisiones vienen arrastradas por cuestiones económicas, y creo que quizás el acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela va a ser la forma más patente de mostrar esto, al menos para nuestra región. Gracias, Juan Pablo. Hasta el viernes que viene. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buen fin de semana.